Bueno, ahora el resumen me lo van a hacer un poco ustedes. A ver, repasemos algo de lo de la clase pasada. ¿Qué era la fisiología? ¿Cómo, profe, me puede repetir qué era? La fisiología. Estudia el funcionamiento Estudio de las funciones del organismo. Bien, bien. ¿Y la fisiopatología? Estudia cuando funciona mal algo del cuerpo. Era el por qué Cuando no algo funcionaba funciona algo en el sistema. Signos y síntomas, básicamente. Sí, y algo más estudiaba. Las enfermedades. Sí, por eso. Estudia cómo es que se da la enfermedad, signos y síntomas y otra cosa más. Y cómo generar la compensación del sistema Bien, para perfecto. solucionar los problemas. Eso, muy bien, sí. Después, la farmacología que estudiaba. ¿Cómo actúa el fármaco en el cuerpo? ¿Cómo estudia el fármaco en el proceso de la enfermedad? Bien. La acción del fármaco en el organismo. ¿Cómo es que actúa y algo más se estudia? Síntomas. Para bajar Los el síntomas proceso. de la fisiopatología. Y los procesos para el sistema y el proceso para que sea digerido, o sea, para que pueda ser absorbido por el cuerpo. Claro, y ¿Cómo además afectan para ser al organismo? eliminado. Está bien. O sea, cómo es que actúa tiene que ver con la farmacodinamia y cómo es que se absorbe y después es eliminado es lo que tiene que ver con la farmacocinética. Bueno. Disculpe, ¿qué estudiaban los dos anteriores? Habla más fuerte que no escucho. ¿Qué estudiaba los dos anteriores que nombró? La fisiología estudia cómo es que funciona el cuerpo humano en condiciones de la persona que está sana. La fisiopatología estudia cómo es que se da una enfermedad, cuáles son los signos y síntomas y cómo se compensa el organismo la enfermedad para tratar de seguir vivo. Y la farmacología estudia cómo es que actúa el fármaco para compensar la enfermedad, para disminuir signos y síntomas, para evitar la progresión de la enfermedad y a su vez cómo es que se absorbe el fármaco, se distribuye, se elimina y todo eso. Bueno, ¿qué eran signos y síntomas? La diferencia entre cada uno. Signo es lo que se ve y el síntoma se puede ver y el otro no. ¿Cómo se manifiestan los signos? Síntomas, algo que veo. Claro, los signos, cómo se... No, el Claro, síntoma ¿cómo se solo lo manifiesta? persigue el que lo tiene. Claro, eso. Signo y síntoma es como se manifiesta la enfermedad. Signo es que se ve, que la persona lo ve, el profesional de salud lo ve. Por ejemplo, ¿qué? Fiebre. En fiebre. Tos. Tos también, muy bien, sí. O moretón. O... También moretones. Indicador de presión. Arterial. No. En cambio, síntoma es que únicamente el paciente lo nota. Por ejemplo, Dolor de cabeza. Dolor de estómago. bien, dolor en general, sí. Hormigueo, cansancio. Y después la anamnesis que... Náusea. Mareos. Las preguntas que se hacen respecto a estos dos para entender el cuadro clínico. La Todo lo que edad, se le pregunta al el paciente. trabajo. Es todo lo que se le pregunta al paciente para ver qué es lo que le puede llegar a pasar. Por ejemplo, signos, síntomas, pero además todo lo que el profesional de salud le Alergias, si toma pregunta. medicamentos, de dónde viene. Bien, Si sí. tiene ¿Dónde alguna enfermedad vive? previa. ¿Dónde vive? ¿Qué otra enfermedad tiene? ¿Qué otra cosa está tomando? Bueno, para saber a ver si puede ser, qué medicación se le puede dar, cuál puede ser la enfermedad que está teniendo, si es debido al lugar donde vive, también la edad para ver, bueno, a ver, se le da a, qué sé yo, tiene tal edad, bueno, esto medio que queda descartado porque se da en otro rango etario. O la verdad es muy probable que sea esto.
o si tuvo alguna otra enfermedad antes, como para ver si puede ser la misma enfermedad que progresó o que volvió, que se había ido. Algún antecedente familiar, muy bien, sí. Bueno. Era un fármaco principio activo. A ver, primero, ¿qué era el medicamento? Lo dijeron hace un rato igual esto, pero nunca está de más refrescarlo. ¿Qué era el medicamento? El principio activo con el excipiente. Bien, ¿y me podés dar un ejemplo de medicamento? Un comprimido, una cápsula, un jarabe. Bien, perfecto. Eso es el crema. medicamento. Un aerosol de un PAS, un inyectable, todo eso son medicamentos. Un óvulo, pero no el óvulo de la mujer que ovula, ¿eh? El óvulo que se pone como medicación. Como dijeron, está formado por el principio activo y el excipiente. ¿El principio activo qué es? O el fármaco, que es lo mismo. Es la parte del medicamento que hace efecto Bien, en perfecto. Sí, la la enfermedad. sustancia que hace efecto. ¿Y el excipiente? Es lo que complementa al Le otorga cualidades al fármaco. fármaco. Claro, Excepto el sí. fármaco, Perfecto. claro. Por ejemplo, Colorante, colorante. colorante, sabor, Bien, sabor. También puede ser Sea cápsula blanca. conservantes. Conservantes. conservantes, sí. También puede ser el recubrimiento de un comprimido para que se pueda disolver a un determinado pH, por ejemplo a nivel intestinal, y que no se disuelva en el estómago. También puede ser en un comprimido, si acá tengo el principio activo, todo lo demás para aumentar el volumen. También puede ser en un jarabe, por ejemplo, algo que me permita que no esté solamente el fármaco acá, en esta parte de acá, sino que esté homogéneamente distribuido en todo el jarabe. Bueno, ese tipo de cosas son los excipientes o las funciones de los excipientes. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia? Que lo vimos hace un ratito también. La diferencia entre nombre comercial, principio activo, laboratorio. La empresa, se veía la empresa. ¿Cuál es la empresa? En la que ese alimento vendría a ser Serenito y en medicamentos vendría a ser Lotrial. No. No, el nombre es Con la fantástico. empresa La de Serenísima Roemers, y la empresa y- Roemers y la otra es la Roemers. Serenísima. Exacto. Lo que es laboratorio, lo que figura como laboratorio es la empresa que lo produce. Entonces sería, por ejemplo, en este caso, ¿quién lo produjo? Lo produjo la Serenísima. Bueno, en este caso lo produjo Roemers. Después, el nombre de fantasía o nombre comercial. Serenito y Lotrial. Lotrial. Perfecto, es ¿con qué nombre decidieron comercializar este producto? En este caso con el nombre Serenito, pero acá con el nombre de Lotrial 10. Y principio activo es qué es lo que se está comercializando. En este caso es un postrecito dulce de leche y en este caso es Enalapril. Entonces, Enalapril, Roemers decidió comercializarlo con el nombre de Lotrial 10. En este caso, bueno, el postrecito dulce de leche y la Serenísima decidió comercializarlo con el nombre de Serenito. ¿Estamos? ¿Está claro? Sí, ahora sí, todo al revés. Sí, sí. Bien. Después, a ver. El origen de los fármacos, ¿se acuerdan? Que podía ser natural, sintético y semisintético. ¿Qué era un fármaco natural? Que viene de fuentes Venía de naturales. fuentes como naturales. Bien, viene de fuentes naturales. Por ejemplo, acá tenemos dos. plantas, sí. Plantas. Sí, de plantas, de hongos también puede ser. Animales. De animales. Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos la fuente natural. Tenemos la morfina. Esta es la morfina. Que viene de una planta. Y acá tenemos otro de fuente natural, que es la ciclosporina, que viene de un hongo. Entonces, bueno, así tal cual lo saco de la fuente natural, ya sea la planta, el hongo, del animal, de lo que sea, se comercializa así tal cual.
¿El sintético qué era? Operan directamente hechos en laboratorio. Entiendo la modificación El que es elaborado en laboratorio. Sí. Tal cual se obtiene en el laboratorio. No lo obtienen de fuente natural, sino que por reacciones químicas en laboratorio se obtiene. ¿Como un antibiótico? El antibiótico depende de cuál. En realidad la palabra antibiótico, esto lo vamos a ver después, pero en otra clase, pero antibiótico en sí es que viene de fuente natural. Por ejemplo, la penicilina se obtiene de un hongo. En cambio, hay algo parecido al antibiótico, pero es cuando se obtiene a nivel laboratorio únicamente, que se llama quimioterápico. Quimioterápico puede ser tanto para atacar a células de bacterias, por ejemplo, esto por ejemplo es un quimioterápico. Yo en su momento les dije que era parecido a un antibiótico, que son las sulfas. Y por otro lado tenemos el quimioterápico, que es lo que uno suele conocer como quimioterapia, que es para atacar a nuestras propias células, por ejemplo en el caso de los tumorales, antitumorales. Pero bueno, en realidad la palabra antibiótico es cuando es de fuente natural. Pero bueno, acá tenemos uno que se obtiene de la fuente de laboratorio, que es una de las sulfas, uno que se utiliza parecido a un antibiótico. Y acá tenemos la aspirina, que también se obtiene a nivel laboratorio. Como ven, son mucho más simples que lo que se obtiene a partir de fuente natural. Y es así porque es muchísimo más simple realizar. Bueno, primero que esto no hay forma de obtenerlo de fuente natural, pero el de fuente natural es más fácil sacarlo directamente de la fuente natural que directamente Era más caro de fabricar. en el laboratorio. Requeriría de un montón de tiempo, un montón de reacciones químicas, un montón de gasto que realmente no vale la pena. En cambio, el semisintético, ¿qué es? Es una mezcla de los dos. ¿El natural modificado en un laboratorio? El sintético. Sí, obtenés tal cual el medicamento de fuente natural y lo modificas un poco. Por ejemplo, para cambiar la vía de administración, para, no sé, que dure más tiempo en el organismo, para que tenga menos efectos adversos, para que llegue específicamente a un lado y no a otro. Ese es el semisintético. Bueno, ¿qué era el ANMAT? El ente que regulaba la medicación y los alimentos en lo que es la comercialización, de que todo funcione correctamente. Bien, perfecto. Es eso. Regula lo que está por salir a la venta y lo que ya está a la venta para controlar que todo funcione correctamente. Como ven, depende del Ministerio de Salud. En cuanto a vías de administración, por ejemplo, algo intravenoso, ¿qué ventaja tenía? El tiempo de acción. Actuaba más rápido. Actúa más rápido. ¿Y la desventaja? Que puede traer infecciones. Invasivo. El dolor. Bien, el dolor, que puede traer más infecciones porque va directo a la vena. Que no cualquiera lo puede aplicar, tiene que ser una persona especializada. También que como actúa más rápido, el efecto adverso también es más rápido. Después el subcutáneo. Eran medicamentos que no podían ser sobres. No, Va en tejido adiposo, abajo de la piel. Por debajo de la piel, bien. ¿Qué se daba, por ejemplo, por acá? Las insulinas, las vacunas. Bien, las insulinas, ¿por qué las daba? ¿Por qué no lo consumía la insulina por vía oral? Porque no se producía daño en el hígado. Porque es una proteína y nuestro cuerpo la absorbería bien. Perfecto, es eso. Es porque es una proteína, no es que hace daño en el hígado como lo escucho por ahí, no. Es que al ser una proteína, el organismo lo degrada como si estuviera comiendo una proteína. ¿Y el intramuscular?
Es para almacenar la medicación. Bien, perfecto, es eso, es para almacenar. Bien, se distribuye por la digestión el subcutáneo, muy bien. Y el intramuscular es para almacenar para largo plazo, que se va liberando de a poco. En cuanto a la vía oral, La más usada, no duele, bien, tiene absorción variable también esa. bien, perfecto, absorción variable. Que con la vía intravenosa, por ejemplo, no. Y La sublingual, desventaja es que no... Sí, decime. La desventaja es que no se le puede dar a una persona que está, por ejemplo, en coma o que está con náuseas, porque si no, no le hace efecto. Bien, perfecto. Muy bien. ¿El sublingual? Es una aplicación rápida, una acción rápida, también es una absorción variable, pero como uno empieza a salivar, tampoco es que sea tan efecto 100%, porque solo una parte llega a hacer efecto, el resto lo tragamos. Sí, lo tragamos, no es que no llega a hacer efecto, No afecta rápido, claro. Lo que se te disuelve, lo que se te absorbe vía sublingual es poco, porque lo demás se te disuelve en saliva y lo tragás y termina siendo vía oral, pero no es que todo lo demás no te sirve de nada. Te termina actuando como vía oral. Pero nada, por eso te llega a hacer... A ver, todo el comprimido te hace efecto, solo que lo que te termina haciendo efecto rápido por ser sublingual es menos. Después la vía atópica. Todo lo que cae directamente en la piel. Bien, ¿y qué ventaja tenía? Bien. La dosificación. No. ¿Qué es local? Bien, sí. ¿La desventaja? Que no se sabe La la cantidad dosificación, necesaria que no sabías qué cantidad tenías que poner o cuánto tiempo. Bien. Y O que se le te iba mancha la la crema ropa, y se ese tenía tipo de cosas que es medio incómodo. En cuanto a la inhalatoria, Que termina siendo oral también puede ser. sí, porque se formaban 3 tipos de gotas. Las chiquititas, Claro. cuando respirabas, se iban directamente con el aire. Las medianas llegaban bien al pulmón y las grandes eran muy pesadas y se te depositaban en la boca y las terminabas tragando y terminaba haciendo efecto como si fuera vía oral. En cuanto a la forma farmacéutica, ¿qué era la forma farmacéutica? Si era en soluciones, en emulsión, en comprimidos, cápsulas o pomadas. Presentación del medicamento. Claro, ¿cómo está presentado? En cuanto al comprimido, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Sí, lo dice el nombre, la medicación está comprimida, la compactada es una pastilla. Bien. En la cápsula y la cápsula blanda y rígida. Uno es líquido y el otro es tipo gránulo. Polvo granulado. ¿Cuál es líquida? La cápsula. La cápsula La blanda. gelatinosa. No. Sí, líquida sí, perdón. La cápsula gelatinosa es. La cápsula es sí. rígida con 2 tapas. Tiene el cuerpo. Esta es cápsula rígida. Tapa Esta y es cápsula cuerpo. rígida Y líquido. sí. Bien, tiene cuerpo y tapa. Y adentro está un granulado, un polvo. La cápsula blanda, que dice acá cápsula gelatinosa, cápsula blanda. A ver, tanto esto de acá que está en azul como esto que está en rojo están hechos por gelatina los dos. Por eso cápsula gelatinosa no está bien. Esta cápsula blanda y está rellena por un líquido, tal como dije. Yo les había dicho que el comprimido puede ser comprimido recubierto, que puede ser por varios motivos. Por ejemplo, para dar color, para que se pueda tragar más fácil, para enmascarar el sabor amargo de los componentes, pero también puede ser para evitar la humedad, Para poder digerir. ¿Para poder? ¿Digerir? Para que se pueda Para que tragar se más digiera en fácil, cierta zona. para que se disuelva en cierto lugar y no en otro, por eso no todos se pueden partir, porque si el comprimido está para que se disuelva a pH intestinal y ustedes lo parten, cuando llegue al estómago se va a degradar todo, entonces no es la idea.
Entonces hay algunos que no se pueden partir. La diferencia entre dosis y posología, ¿se acuerdan? Dosis es cuánto cantidad. Posología, cuánto, cada cuánto. Bien, dosis es cuánto y la posología cuánto y cada cuánto. ¿Qué es la farmacopea y el vademecum? Son 2 libros. El Vademecum te muestra los laboratorios, precios y algunos folletos de los medicamentos. Bien. Y la farmacopea te indica los ¿Cómo lo principios forma? activos y ¿Qué otro tiene? tipo de indicadores. Codifica los principios activos, excipientes y productos farmacéuticos. Bien, lo que te dice el vademecum, tal como están diciendo, quién comercializa un determinado producto en el país, con qué forma farmacéutica, se puede descargar el prospecto, qué dosis se comercializa. Y la farmacopea lo que te dice es, por ejemplo, para cada principio activo, para cada producto terminado, te describe qué ensayos hay que hacer para verificar que está así, cómo se lo debe almacenar, en qué dosis se debe dar, bueno, todo eso. Sí, cómo realizar ciertos preparados, bueno, todo. La fase del estudio clínico, ¿se acuerdan primero cuál venía? La prueba en los animales. Fase 0, prueba en animales. Bien. Preclínica. Preclínico, bien. Se lo iba probando primero con animales más bien chiquitos y después cada vez más parecidos al humano. Primero con ratones, ratas y después con chimpancés y ese tipo de animales. Después venía la fase 1. ¿Se acuerdan cuál era la función fundamental de la fase 1? Ver en personas sanas. Que no sea tóxico en humanos. Bien, ver en personas sanas y en voluntarios, o sea, nadie lo obliga a estar, y se verifica realmente que no sea tóxico, es lo fundamental. Y de a poco se va viendo también cómo es que actúa cómo se comporta el fármaco en el organismo, o sea, cómo se absorbe, cómo se elimina, cómo se distribuye. Acá se prueba una dosis muy chiquita porque es la primera vez que estoy probando en un humano esto. Después viene la fase 2. ¿Se acuerdan que se prueba? La efectividad en pacientes con la enfermedad. Perfecto. Claro, ya son pacientes voluntarios. Bien, acá se prueba ya en una cantidad un poco más alta de personas, pero no tan alta, pero se prueba que realmente, a ver, dice que baja la presión, ¿realmente te la baja la presión o no? Entonces se prueba, ya se empieza a probar eso. Siempre se sigue probando la toxicidad. ¿Y la fase 3? Se prueban los efectos adversos. En más individuos. Sí, ojo, efectos adversos se prueba siempre. En más individuos, sí. ¿Se comparaba con el gold estándar? Sí, se prueba se compara contra el gold standard, que es el fármaco que está comercializado para ese problema, y se comprueba, bueno, a ver, la presión te la bajaba, pero en comparación con otro que ya se está vendiendo, ¿funciona mejor o funciona peor? Si funciona peor, nada, no sigue porque no sirve de nada. Entonces, nada, se comprueba eso. Después, si funciona todo bien, sale a la venta, acá sale a la venta, y después sigue lo que se llama fase 4, o farmacovigilancia, que lo que se hace es seguir comprobando en mucha más cantidad de personas, en diversas comidas, en diversas etnias, se sigue probando a ver cómo funciona, con otras enfermedades también, y si es un efecto muy grave adverso que se genera en mucha cantidad de personas, bueno, se lo saca de la venta. En muchísima más cantidad de personas se prueba también. Bueno, ¿alguna duda? No, profe. Vamos a hacer un resumen de lo de hoy. Rápido, a ver si... Bueno. Rodeando a las células, ¿qué es lo que teníamos? ¿Se acuerdan? La membrana plasmática. Bien, la membrana plasmática. ¿Estaba formada por qué? En su mayor medida. Es bicapa, ¿no? Sí. Por lípidos. Por lípidos, sí. Un lípido especial, un tipo particular de lípidos que se llaman fosfolípidos.
Como ven, sí, formó una bicapa y bueno, nada. ¿Cómo estaba formado el fosfolípido? Por La cabeza, Por la cabeza hidrofílica y una cola hidrofílica fóbica. y la cola hidrofóbica. Bien. Una cabeza hidrofílica que era, ¿qué significaba hidrofílico? Se disuelve en agua. hidroagua Sí. y fílica, que le gusta el agua. Bien. ¿Y después la colita cómo era? O las colas, porque son dos. Hidrofóbica. Hidrofóbica. ¿Qué No quiere le gusta el decir? agua. Bien, No le gusta el agua. También le gusta el agua. ¿Cómo se llamaba también además de hidrofóbico? Lipofílica. Lipofílico. Muy bien. Entonces, teníamos el fosfolípido que tenía 2 capas y teníamos la cabeza hidrofílica y la cola hidrofóbica o lipofílica. ¿Qué más? A ver. Por otro lado, para que una sustancia pudiera atravesar la membrana plasmática, que es lo que estaba rodeando toda la célula, ¿cómo tenía que ser? ¿Hidrofílica o lipofílica? Hidrofílica. Hidrofílica. Que pase por los canales. No, para que pueda atravesar Lo que hace el otro. Hidrofóbica. Para que pueda atravesar la Pasa la bicapa, grasa. tiene que poder disolverse en lípidos, o sea, tiene que ser hidrofóbica. Ah, Ahora bien, hidrofóbica. las sustancias hidrofílicas también, algunas pueden pasar. ¿Por qué? Porque pasan a través de canales, que son proteínas, que están inmersas en la membrana, y lo que hacen es que tienen un interior hidrofílico y entonces por ahí pueden atravesar sustancias hidrofílicas. También hay bombas que Entonces, es bombear de un entonces si lado la al quiere otro. atravesar, tiene que ser hidrofóbicas. Para que atraviesen lo amarillo, tiene que ser hidrofóbica. Si es hidrofílica, lo puede atravesar a través de canales. Por ejemplo, este de acá que está en azul. Bueno. ¿Las proteínas se acuerdan qué eran? Aminoácidos. Collar de aminoácidos. Sí, bien. Aminoácidos unidos. Aminoácidos unidos. Y que una vez que terminaban de formarse, se plegaban y se formaba como un ovillito. Y bueno, así quedaba. O sea, no quedaba la proteína desplegada. Son moléculas grandes que están formadas de como un collar de aminoácidos. ¿Qué era el ADN? Era el código de orden del aminoácido. Perfecto. Es el código en el cual están ubicados los aminoácidos de las proteínas. Para pasar del ADN al código había que pasar primero por otro código que se llamaba ARN. Y el proceso de pasar del ADN al ARN se llama transcripción porque estoy transcribiendo un código en otro. Y el proceso de pasar del ARN en el código de aminoácidos se llamaba traducción porque estoy traduciendo qué es lo que me está diciendo el código. ¿Y cuál era la organela encargada de formar la proteína? El ribosoma. ¿Cómo estaba ¿En el formado ribosoma? el ribosoma? Su unidad mayor y su unidad menor. Unidad Bien. mayor y unidad menor. La subunidad menor se llamaba 40S, la subunidad mayor se llamaba 60S. Bien. Y acá vemos que está el ARN y acá se está formando la cadena de aminoácidos. ¿Las enzimas qué eran? Lo que acelera. La proteína que acelera la degradación. No, la Reacciones degradación no. Un acelerador de reacción química. Acelera el proceso químico, de Bien. reacción química. Reacciones químicas sí. Entonces, las enzimas son proteínas que lo que hacen es acelerar las reacciones químicas. Entonces, tenemos una sustancia que es la que se va a transformar en otra, digamos, que se llama sustrato. Se une a una parte de la enzima que se llama sitio activo. Entonces, se une el sustrato al sitio activo de la enzima, se produce la reacción química, el sustrato se transforma en producto y el producto se libera. Dos tipos de inhibidores enzimáticos podíamos tener. Competitivo Alostérico y competitivo. alostérico. Bien, ¿qué era el competitivo? ¿Competía por qué?
Con el inhibidor. El inhibidor Contra el competitivo contra el inhibidor. Contra el sitio activo. No, Compite compite contra el sustrato. No, contra el nombre. Impide que ingrese el sustrato. Sí, bien. El inhibidor se une al sitio activo de la enzima e impide que el sustrato se pueda unir, básicamente porque ya está ocupando el sitio activo. ¿Y el holostérico qué era? Lo que se une en otra parte y tampoco deja que Bien. se una el sustrato. Perfecto, ese es. Bueno, y acá tenemos la farmacodinamia y la farmacocinética. La farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al organismo, que es básicamente cómo actúa para justamente disminuir los signos y síntomas de una enfermedad, para evitar que progrese más rápido la enfermedad. Y la farmacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco, o sea, cómo lo absorbe, cómo lo distribuye, cómo lo termina eliminando del cuerpo y todo eso. La farmacocinética la vemos la semana que viene y son las siglas LADME. En cuanto a farmacodinamia, yo les dije que en situaciones normales tenemos sustancias endógenas, o sea, en el interior de nuestro organismo, que son las que generan distintas reacciones. Entonces, lo que hacen esas sustancias normalmente que actúan en el organismo es unirse a proteínas para desencadenar toda una serie de reacciones adentro del organismo que terminan generando la respuesta global. Esas proteínas que hay se llaman receptores, que son las que captan las sustancias que normalmente tenemos en el organismo. Esos receptores, ¿dónde podían estar ubicados? Sobre la membrana y adentro. Bien, podían ser receptores de membrana o receptores intracelulares. Si eran receptores de membrana, ¿cómo tenía que ser la sustancia para poder unirse? Hidrofílicos. Y si estaban en el interior celular, ¿cómo tenían que ser? Hidrofóbica. Hidrofóbicas. Hidrofóbica. Bueno, en cuanto a los receptores de membrana, teníamos de dos tipos, ionotrópicos y metabotrópicos. ¿Alguno me puede describir qué era cada uno? Ionotrópico era Lo que abre la puerta para que entren las... Es un canal más sencillo que deja pasar solo sustancias con carga. Sí, va por ahí. Es el receptor ionotrópico, es un canal que cuando se le une la sustancia endógena, o sea, la sustancia que naturalmente tenemos en el organismo, se abre el canal y deja pasar sustancias. En general son sustancias con carga. Está muy bien lo que dijiste. ¿Y qué ventaja tenía esto? Es más rápido. Es muy rápido, perfecto. Rápido y no amplifica la señal. Sí, esa es la desventaja. ¿Y el metabotrópico? Acoplado a proteínas G, que es para amplificar las señales y de una sola cosa salen varias fracciones. Bien. Es eso. Se amplifica muchísimo la señal, de una se terminan activando muchas otras y esas muchas otras, muchísimas otras, y entonces la señal queda totalmente amplificada. ¿Cuál era la desventaja? Demora más tiempo. Demora más tiempo, muy bien. Bueno, ¿me pueden explicar, y ya estamos terminando con esto, la curva dosis-respuesta? ¿Alguno que me explique este gráfico? Las personas que a menor dosis tienen respuestas son hipersensibles y a mayor dosis obtienen respuestas son más resistentes. La dosis efectiva es al 50. ¿De nuevo esto? ¿Qué? La dosis efectiva sería el 50%. ¿Se le dice dosis efectiva? No, pará. Vamos de nuevo. Este gráfico lo que te está representando es, a medida que va aumentando la dosis, qué cantidad de pacientes, qué porcentaje de pacientes responden a un determinado fármaco. Entonces, se ve que a una dosis muy, muy, muy bajita no responde nadie y llega un punto en el cual, al aumentar la dosis, se empieza a generar algunas personas que responden.
Esa dosis se llama dosis umbral. Y los pacientes que responden a dosis cercana a la umbral se llaman hipersensibles. Después hay otros pacientes que responden únicamente a dosis muy altas del fármaco, se llaman pacientes resistentes. Y la dosis a la cual el 50% de las personas responden se llama dosis efectiva 50. Es eso. Dosis efectiva. ¿Está claro esto? Sí. Sí, profe. ¿Qué era la potencia? Efectividad, Menor dosis para producir igual efecto. Bien. Menor dosis. Era el ejemplo que yo les había dado. Si de un fármaco tengo que tomar 1 gramo y de otro fármaco tengo que tomar 1 kilo para que me dé igual efecto, evidentemente el que tengo que tomar 1 gramo es más potente que el que tengo que tomar 1 kilo. ¿Qué era la afinidad? Cuando el fármaco se une con el receptor. Bien, se podía unir ya sea porque el tamaño es similar, porque los dos tienen zonas hidrofílicas en el mismo lugar, porque los dos tienen zonas hidrofóbicas en el mismo lugar, porque tienen una forma similar, un tamaño parecido, porque uno tiene una carga negativa y otro positiva, entonces se atraen. Eso es la afinidad del fármaco. No tenía nada que ver con la eficacia. ¿Qué era entonces la eficacia? La respuesta biológica frente a esta afinidad. Bien, ¿y qué teníamos? ¿De qué forma podía ser la eficacia? Los antagonistas y los... Ay, no leo. Antagonista y agonista. Agonista y antagonista. Bien, ¿qué era el agonista? Se une y genera actividad Aumentaba la celular capacidad, potencial. la potencia celular. Potenciada. Actividad potenciada. Bien, se une el fármaco al receptor, igual que se une la sustancia natural y genera la misma respuesta. Si genera una respuesta máxima, era un agonista total. Si genera una respuesta intermedia, era un agonista parcial. ¿Y un antagonista qué pasaba? No produce respuesta. Bien, no produce respuesta. Entonces, ¿para qué me sirve? Como inhibidor. No, se llama antagonista la palabra, esa es la palabra correcta, pero ¿para qué me sirve? Sería como para cortar algo que está pasando, que deje de pasar. Bien, está el lugar ocupado y entonces sí, es parecido al inhibidor, pero el inhibidor se usa para el tema de enzimas. Pero sí, básicamente actúa parecido a lo que estábamos viendo acá del inhibidor competitivo. O sea, está ocupando lugar y entonces la sustancia del sustrato no se puede unir. Bueno, acá es lo mismo. Acá tenemos que el antagonista se une al receptor y entonces la sustancia endógena no se puede unir porque ya está ocupado. Bueno, entonces veíamos que la actividad intrínseca, o sea, la eficacia, era eso. ¿Qué grado de respuesta puede tener? Si tiene una respuesta total, es un agonista total. Si tiene una respuesta intermedia, es un agonista parcial. Y si no tiene ningún tipo de respuesta de nada, bueno, es un antagonista. Y acá estaba la diferencia para que viéramos entre eficaz, que es lo que les acabo de decir, agonista, antagonista, agonista parcial, agonista total, y la potencia, que es, bueno, si tengo que tomar menos dosis para que me genere el mismo efecto. Eso es la potencia. Y la afinidad, como les digo, acuérdense que si el fármaco se puede o no unir al receptor. ¿Tienen alguna duda de estas dos clases? Intenté resumirlo rápido, pero creo que lo pudimos. No, se entiende. No me quedó clara la función del antagonista. El antagonista. Entonces el antagonista es un inhibidor. No, por eso dije, inhibidores se usa para enzima. Estos no son enzimas, son receptores. Lo que pasa en la sustancia natural que tenemos en el organismo, se une a un receptor y se genera toda una serie de reacciones en el interior de la célula. Bueno, el agonista lo que hace es, se une al mismo tipo de receptor y genera la misma respuesta, solo que aumentada, porque estoy dando mucha cantidad de fármaco. ¿Qué es lo que hace el antagonista? Bueno, se une y no genera respuesta de nada, solo impide que la sustancia que naturalmente está en el organismo se pueda unir, porque ya está ocupando ahí el receptor. No se puede unir porque se tiene que unir a una parte del receptor que no se puede unir porque ya está ocupado.
Eso es lo que hace un antagonista. Por eso di el ejemplo de los fármacos antialérgicos, que ante una alergia es porque se genera una sustancia que se llama histamina, que es la sustancia natural, que la histamina se une al receptor y se genera toda la parte de la alergia. Bueno, ¿qué pasa con el fármaco, lo que se llaman fármacos antihistamínicos? Bueno, uno lo da, por ejemplo la desloratadina lo da, ocupa el receptor y no genera ningún tipo de respuesta de nada. Entonces, como no genera respuesta, nada, se corta ahí. Impide que la histamina se pueda unir al receptor, pero ya está ocupado por la desloratadina. Entonces, actúa así. Como este es un ejemplo. Perfecto, gracias. Hay un montón. ¿Quedó claro? Profe, ¿Tienen entonces, alguna en duda? lugar de inhibidor podríamos decir que es un bloqueador. Es lo que te digo. La palabra que se usa son estas que les estoy diciendo. Bloqueante se usa para canales. Para inhibidor se usa para lo que es con enzima. Para lo que es de receptores se usa antagonista. O sea, no usen las palabras que les estoy diciendo. Inhibidor es para enzima. Antagonista es para receptor. Bloqueante es para canal. Pero nada, no empiezan a decir palabras fuera de lo que les estoy diciendo porque por algo las estoy usando. Cita, profe, por favor. No escuché lo que me preguntaste. ¿Me repite de nuevo lo que dijo? Que usen las palabras que les estoy usando porque las estoy usando por un motivo. Para enzima se usa la palabra inhibidor. Para receptor se usa la palabra antagonista. O sea, es parecido, pero no es lo mismo. Cada uno tiene su palabra. Perfecto, gracias, profe. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Quedó claro esto? Sí, había dicho bloqueantes, ¿para qué era? Para canales. Gracias. Por ejemplo, de qué, profe? si se une esto acá, supongamos que esto fuera un fármaco, ¿no? Se une el fármaco al canal y lo mantiene cerrado. Impide que esto se abra y que pasen las sustancias de un lado al otro. Bueno, eso sería un bloqueante del canal de, no sé, calcio, por ejemplo. Y este caso puede ser en los casos de las venas, obstruye el paso, la circulación. No, por eso, no quiero empezar a dar ejemplos, chicos, porque se van a hacer más líos que otra cosa. Pero los bloqueantes, ¿dónde trabajan? ¿En las enzimas o en las membranas? ¿En dónde están? Por eso digo, los bloqueantes se usan para canales. Los inhibidores se usan para enzimas y los antagonistas se usan para receptores. Pero no empiezan a pedir ejemplos porque de verdad lo único que van a hacer es confundirse más, porque no estuvimos viendo ninguno todavía. Recién dentro de 2 clases vamos a ver ejemplos, y no todos, vamos a ver algunos, porque vamos a empezar con antibióticos. Bueno, ¿está claro esto? ¿Se entiende cuál es la diferencia entre uno y otro? Sí, profe. Lo que hace Sí, cada profe. uno? Bien. Bueno, ya está la clase entonces. Cualquier cosa les digo, vuélvanlo a ver, repásenlo, porque yo intenté dar un resumen en 20 minutos, pero bueno, no se puede todo tampoco. Vuélvanlo a ver, repásenlo todo y cualquier duda me consultan.